Cuando ¿Cuál? voy a la cravería, os va a De joder. todas formas, hablan de muchos años y estoy jodido, ¿eh? Sí, claro. Todos estos temas, Pero charlas de la carvería y de lo de las huellas, como ya era Las huellas, las huellas tienen que ser pastos. hombre, aún en hay, Sí, pero claro. Bueno, pocas ahora ya. A ver si salen las no cravas. le corte. Si se equivoca, le dejamos. Vamos a ¿vale? Vale. Bueno, pues antigua. Tendrá... Pues no lo sé, igual sí que es viene, fácil porque que nadie te lo venía. van a entregar al personal. Bueno, a ver lo de la cravería, a ver si sale y si no sale nos van a esta casa, va. ¿Qué es? No te No lo digo digo. nada, yo digo nada yo. Bueno, pues antiguamente aquí no llevaba un cravero, que llevaba las cravas al monte y subían las llevaban a a un corral, les iban la cravería, y desde allí salían todas las cravas del pueblo, que se recogían, se llevaban allí por el maitino y después el cravero pasaba y la soltaba por el monte. Y por la noche cuando retiraban, pues todas las cravas, cada una se iba para su casa. Marchaba para casa y después se metían, pasaban por las calles y cada una se iba ya a casa a la derecha. Y no había muchas que como en casa ya no las esperaba la comida, pues se quedaban a presentar por los patios que no había el parque, los bajes, pues se metían a los patios y allí pasaba la noche. Y así sucesivamente. Se mulliban las cravas. Se muían las cravas, sí, las cravas se muían para mantenimos a nosotros los críos. Es que beban leche de aquella y eso es lo que hemos rescatado. Ahora ya les meten potitos y les meten todos estos trastes para los críos, pero entonces leche de la crava, se beba el plan y con eso pues sí, la natilla y así funcionaba. ¿Cómo se ceba? Cuéntanos cómo se ceba lo de mullir la crava. Pero de muy la crava, pues me enganchar las dos tetas y el perol de igual, ya da lo que te tengo. Ya, una patada a la crava, a joder, la leche por el suelo. Aquel día sin leche. Y eso de muy, se cogeba la cazuela y se metía debajo del braguero de la crava. Y la crava estaba así, tú enganchabas las tetas y pro. Y pegaba una patada a la crava, cuando le pegaba mal, le pegaba una patada al puchero, a la cazuela, y ya estaba la leche por el suelo. Y aquel día no había que añadir agua para sacar litros de la leche. Así funcionaba.